Abra por favor su Biblia conmigo en Mateo capítulo 28. Vamos a leer el mandamiento del Señor Jesús, la gran comisión, versículos 18 al 20. ¿Ya están ahí conmigo? Dice la palabra de Dios: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Este pasaje es conocido como la gran comisión, la gran comisión de la iglesia. Ahora, tú y yo, mi amado hermano, formamos parte de la iglesia de Cristo, que es todos los nacidos de nuevo en el mundo. Cuando nosotros vamos a algún otro lugar, si no hay un centro cristiano, buscamos una iglesia cristiana y nos metemos al culto en el día del Señor. ¿Por qué? Pues porque es el cuerpo de Cristo. Amén. Y como cuerpo de Cristo tenemos un mandamiento del Señor que es global. Como iglesia centro cristiano, nosotros decimos por revelación del Señor que nuestra visión es establecer el reino de Dios y nuestra misión es predicar el evangelio a toda criatura, de acuerdo a la misma palabra del Señor. Sin embargo, para toda la iglesia de Jesucristo y para cada uno de los que se van añadiendo a la fe, hay un mandamiento y hay un propósito. Una de las cosas que de repente, cuando estamos en la fe cristiana y empezamos a desarrollarnos en ella, de repente nos pesa, es el asunto del llamado o del propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Cuál es el llamado de Dios para mi vida? ¿Será que Dios quiera que le sirva en la alabanza? ¿Será que Dios quiera que sea pastor? ¿Será que el Señor quiere que yo sea un evangelista? ¿Será que el Señor quiere que yo sea alguien que visite las cárceles, los hospitales, que tengo ministerio de misericordia? Y empezamos de repente a pensar en que, pues es que ya tengo 3, 4 meses en la iglesia y no encuentro mi propósito. Mi amado hermano, todos tenemos el mismo propósito y el mismo mandamiento, que es este: id y haced discípulos. Id y haced discípulos a todas las naciones. Estaba platicando con unos hermanos apenas, pastores de aquí de la ciudad, y hacíamos el comentario que cuánta gente hay en el mundo, ¿no? Creo que el año pasado, hace 2 años, llegamos a los 8,000 millones de personas o 8 billones de personas en el mundo. Y solamente aquí en la ciudad de Cuernavaca, pegados los municipios, por supuesto, ¿verdad? Jutepec, Temisco, Huitzilac y todos los municipios que están pegados ya a Cuernavaca, que somos una gran mancha urbana, estamos cerca del 1,200,000 de habitantes. Y lo decíamos porque decíamos, bueno, ¿cuántos seremos todas las iglesias de Cuernavaca? ¿Cuántos miembros tendremos? ¿Cuántos miembros del cuerpo de Cristo habremos en Cuernavaca? Y vacilábamos diciendo, ¿no? Si nos metiéramos así de lleno, ¿cuántos podríamos tener si somos 1,200,000? Ahora, el asunto, mi amado hermano, es que el mandamiento del Señor es a las naciones, y a veces estamos viendo tan lejos que se nos olvida lo cerquita. Y otra de las cuestiones, que es lo que yo quiero hablar con ustedes en esta mañana, es que tal vez sabemos sembrar, pero no sabemos cosechar. Yo recuerdo cuando hace tiempo me dio mi etapa de agricultor, ¿verdad? Tengo etapas y loqueras de repente. Y entonces semilla que veía, semilla que la sembraba, la germinaba, la sembraba. Tenía un montón de plantitas, tenía un montón de papel de aluminio con servilletas por todos lados, germinando las semillas. Unas crecían, otros no, unas crecían y de repente entre más me metía, me decía, oye, estoy sembrando algo que no va a dar fruto porque no es su tiempo. Ayer iba con el hermano Orlando de regreso de la oración de la mañana, íbamos hacia allá y me dice, ya van a sembrar el jitomate. Y yo le decía, y le dije, ¿cuándo lo siembran, hermano? Y me dijo, en enero empiezan a sembrar el jitomate. Yo sembré jitomate por ahí de, no sé, julio, y por supuesto que no me dio nada, ¿sí? Más porque después me dijeron que era una enredadera y que tenía que ponerle unos palos y unos alambres, y les puse, nunca trepó la enredadera y la planta terminó secándose. Hay tiempos para todo, hay momentos para todo, pero tú y yo tenemos que saber sembrar y cosechar.
Y para saber cosechar necesitamos saber el tiempo en el que cada semilla necesita, el cuidado que cada semilla necesita, ¿verdad? Yo no sabía, yo agarraba, tenía todas las macetitas con todas las semillas que había sembrado, inúndalas parejo, ¿verdad? Y ahí voy, todos los días. Ya con el tiempo descubrí que había algunas plantas que no se tenían que regar diario, había otras plantas que sí, había unas plantas de poca agua, había unas plantas de más agua de la que yo les estaba dando, había plantas de sol, había plantas de sombra, había plantas por el tiempo, por temporadas de lluvias, otras que no necesitaban tanto la lluvia. En fin, un proceso que nos permite entender que todos podemos sembrar y aventar la semilla, pero se necesita cuidado para poder cosecharla. Se necesita saber cómo hacerlo para poder cosechar la semilla. Se necesita cuidar la semilla y cuidar el fruto que está dando. Recuerdo que sembré sandías en mi casa, en la tierra, en la parte de atrás, sembramos, aventamos así literalmente todas las semillas de sandía. Dije, una tiene que pegar, ¿verdad? Con el tiempo empezó a salir la enredadera, empezó a alargarse. Yo estaba muy emocionado, más emocionado cuando un día salí y ya había una sandía de este tamaño. Dije, qué emoción, un día esto vamos a hacer un agua. Empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer y empezó a crecer. ¿Y sabe quién más se dio cuenta de eso? Todos los animales del campo. Un día salí y había media sandía, nada más. Estaba toda mordisqueada, nunca llegó a crecer, estaba como por acá, ¿verdad? La sandía, y estaba toda mordisqueada y nunca pude cosecharla. ¿Por qué? Porque cosechar el fruto requiere cuidado. Y cosechar el fruto no es nada más aventar la semilla, sino saber protegerla y saber cuidarla. Y eso es a lo que nos manda el Señor. El discipulado es el poder cuidar el fruto. ¿Por qué? Porque el sembrador salió a sembrar. Parte cayó junto al camino, parte cayó en las piedras, parte cayó en espinas y parte cayó en buena tierra. Pero ese sembrador tuvo que cuidar la planta hasta que dio su fruto. Porque si no, entonces no se hubiera dado cuenta que había dado fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Así que Mateo 28 nos da a nosotros la instrucción del Señor. Es una instrucción clara, no hay confusión, no hay de, ay, ¿qué habrá querido decir el Señor Jesús? No, es una instrucción directa, ¿sí? Es una instrucción directa del Señor. Y sobre todo tiene un peso de autoridad, porque en el versículo 18 dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos. Esta autoridad no solamente respalda el mandamiento, sino que tú tienes que saber que cuando tú te levantas para cumplir ese propósito y para cumplir ese mandamiento, la autoridad del Señor va contigo y no hay nada que se le pueda oponer para recibir el fruto. Amén. Así que tenemos que aprender, mis amados hermanos, a discipular. Timoteo 2:2, lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, tú y yo, mi amado hermano, nunca vamos a dejar de ser discípulos, pero tenemos que aprender a tener discípulos también. Tenemos que ser discípulos y hacer discípulos. Tenemos que ser discípulos y hacer discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús lo mandó. Ahora, ¿discípulos de quién? De Jesús. De Jesús. Por supuesto que cada uno de nosotros va a cuidar el fruto. Cuando tú ganas una persona para Cristo, cuando tú le compartes a una persona del Evangelio de Jesucristo y esa persona se convierte al Señor, es tu responsabilidad cuidar de esa persona. Pero no es mantenerla hasta que Cristo venga, sino enseñarle a esa persona a conocer a Jesús, a conocerlo a Él. Decía yo ayer en la oración, no sé cuántos estuvieron ayer en la mañana, acerca de que hay muchas personas en la fe, en la iglesia, no en la fe porque quiero llegar a ese punto. Hay mucha gente en la iglesia que viene a la iglesia por venir a la iglesia, pero no conoce a Jesús. Y la gente que conoce a Jesús no deja de hablar de Él. Y la gente que conoce a Jesús obedece sus mandamientos. Y la gente que conoce a Jesús entiende que uno de los mandamientos es: vayan y hagan discípulos. Así que entonces, ¿cómo se debe discipular?
Y yo quiero ser muy práctico en cómo hacerlo, de manera que cada uno de nosotros podamos empezar a discipular. No requieres un cargo en la iglesia, no requieres ser líder de grupo familiar, o pastor, o supervisor, o coordinador para poder discipular, porque es un mandamiento para todos. Fíjate que esta mañana me estaba bañando y vino este pensamiento a mi corazón. Los discípulos del Señor Jesús nunca pensaron en formar una iglesia. Los discípulos del Señor Jesús no estaban pensando en formar una iglesia. Estaban pensando en obedecer el mandamiento de Jesús, que era: vayan y hagan discípulos. A veces nosotros complicamos un poquito el pensamiento en decir: ay, bueno, es que yo necesito y el número, ¿verdad? Y la zona y el grupo familiar. Mi amado hermano, concentrémonos en hacer discípulos. Concentrémonos en hacer discípulos. Y por eso es que es importante que cada uno de nosotros aprenda a discipular, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mandamiento no es para el líder, el mandamiento no es para el pastor solamente, es para todos. Es para mí, dígalo, es para mí. El mandamiento es para mí, amén. Cada uno de nosotros entonces tiene que volverse discipulador y un buen discípulo de Jesús. Entonces vamos a tratar de ver lo más práctico posible cómo discipular a una persona, ¿ok? Cómo se debe discipular de acuerdo al ejemplo de la misma palabra de Dios. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, aunque no está la palabra discípulo, aunque no está la palabra discipulador, hay un principio que Dios estableció en la ley al pueblo de Israel que nos da básicamente el principio de qué es el discipulado. Y se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, que dicen: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Así que entonces los líderes y los padres, porque los padres somos discipuladores también, tenemos uno, dos, tres, cuatro discípulos, ¿verdad? Habrá quien tenga 5 o 6 discípulos, habrá quien tenga 7 discípulos, hijos nuestros que son nuestros primeros discípulos. Son los primeros que nosotros tenemos que enseñar en los caminos del Señor. Entonces los líderes y los padres en la palabra del Señor eran responsables de mostrar con sus acciones y en repetición de la ley cómo vivir los mandamientos de Dios. Ahora, pensemos entonces en nuestros hogares. Por un momento saquemos el concepto de la iglesia, del grupo familiar y de la zona, y piensa en tu propia casa. Si pensamos en cada casa como un grupo familiar, que lo es, entonces cada uno de ustedes es líder de un grupo familiar. ¿Cómo están tus discípulos? ¿Cómo están tus hijos? ¿Tus hijos están caminando con el Señor? ¿Fueron educados en la ley del Señor, en lo que la palabra de Dios dice? Y número 3, la siguiente pregunta que tenemos que hacernos es: ¿estoy modelando para ellos cómo vivir en la fe? O saliendo de la iglesia, volvemos a ser una familia común y corriente, vivimos como nos pega la gana toda la semana, y el domingo en la mañana nos volvemos a poner el chip de la iglesia y venimos, cantamos, los aventamos ahí atrás, y ahí que el maestro se haga bolas, ahí que me lo arreglen, ahí que vean cómo le enseñan, porque en la casa nada más no me obedece. No, mi amado hermano, nuestros hijos son nuestros primeros discípulos y tenemos que aprender entonces cómo discipularlos a ellos. Y el Señor instruyó en su ley la manera de hacerlo: y estas palabras las repetirás todo el tiempo. ¿De qué hablamos en nuestra casa? ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué estamos instruyéndoles? ¿Estamos memorizando versículos con ellos? ¿Estamos leyendo la palabra de Dios con ellos? ¿Estamos haciendo lo que tenemos que hacer?
junto con la zona estamos leyendo algunas cartas del Nuevo Testamento, y de repente cuando vamos a la escuela mis hijos me dicen: papá, no hemos leído, no hemos leído hoy. Y entonces ponemos ahí el capítulo que nos toca en audio y vamos poniendo atención a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos llenándonos de la palabra de Dios. Mis hijos entonces tienen que tener esa disciplina de decir: necesito leer la palabra de Dios, necesito orar. Así que nosotros primero, como padres, debemos modelar la vida de fe para ellos. Necesitamos modelarles cómo vivirlo. Ahora, yo quiero que, aunque estoy diciendo padres, yo quiero que lo piense también en hijos espirituales, en las personas que nosotros ganamos para Cristo. Son hijos espirituales para nosotros, y entonces como padres espirituales también tenemos que modelarles cómo se vive la vida cristiana. Como padres naturales modelamos cómo tenemos que vivir. Yo hablo con mis hijos: a ver, hijo, tienes que hacer esto, tienes que comportarte de esta manera. Si ves que alguien le hace algo a tu hermano, defiéndelo, ¿verdad? Ayúdalo, y protejan a su hermana, cuídenla, ¿verdad? Tú, mi amor, haz esto, haz lo otro, instruyéndolos. Ahora, como padres espirituales, de la misma manera tenemos que instruir a nuestros hijos espirituales cómo tienen que enfrentar la vida. No tenemos que hacerlos dependientes a nosotros, tenemos que enseñarles a ir con el único que puede resolver el problema, que es Cristo. Yo, mi amado hermano, honestamente, si usted viene y me dice: pastor, ore por mí, yo siempre le digo: hermano, vamos a orar, pero yo no voy a hacerlo, ¿sí? Yo no voy a sanarlo, yo no voy a resolver su problema, yo no voy a restaurar su matrimonio. El único que puede hacerlo es Cristo. Y usted tiene que aprender a ir directamente con Cristo. Usted tiene que aprender a caminar con Cristo, y a las personas que usted vaya compartiéndoles de Cristo, usted tiene que enseñarles a que ellos pueden tener una relación con Él. Número 2, entonces tiene que ser una instrucción constante, no una vez a la semana, constante. Otra vez en Deuteronomio 11:19 vuelve a repetir el Señor diciendo: y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Así que en el Antiguo Testamento vemos un discipulado de relación, como en el Nuevo Testamento, que es el común denominador, que tiene que ver el discipulado con pasar tiempo con esa persona. El discipulado tiene que ver con la calidad del tiempo y qué haces con el tiempo que pasan juntos, ¿sí? Por supuesto, en la familia pasamos todo el tiempo juntos, pero con los hijos espirituales tal vez no podemos hacerlo tanto. Entonces tenemos que poner intención y calidad en el tiempo que pasamos con nuestros hijos espirituales, con aquellos que Dios nos ha encomendado. ¿Para qué? Para que podamos hablar de lo que tenemos que enseñar. Habla de ello, repítelo cuando estés sentado, cuando vayas a comer, cuando vayas por el camino. Hay ejemplos que vemos, solo voy a citar dos, ni vamos a leer nada ni nada, pero hay ejemplos como Moisés, como Josué, como Elías con Eliseo en el Antiguo Testamento, donde ellos pasaron juntos el tiempo, y el discípulo servía a su líder, estaba constantemente con él. Cuando Moisés sube al monte y todos los líderes se quedan abajo, y toda la gente se queda abajo, y todos los ancianos de Israel se quedan abajo, Moisés no estaba solo, Josué estaba con él. ¿Cómo se da cuenta? Porque Moisés, cuando viene bajando, no subió hasta allá Josué, pero cuando viene más o menos bajando, es Josué el que le dice: oye, hay grito de guerra abajo, vamos. Y Moisés le dice: no es de guerra, es de fiesta, algo está pasando. Y bajan los dos y encuentran al pueblo en idolatría. Entonces Josué estaba pegado con Moisés, Josué estaba pegado con él, estaba sirviéndole constantemente. Esto tiene que ver más con cómo ser discípulo que discipulador, pero hay un principio en la fe, que es lo que nosotros hemos visto, y es que a quien sirves heredas. A quien sirves heredas. Con quien pasas tiempo, de esa persona estás constantemente recibiendo y recibiendo y recibiendo. Aunque hoy en día la gran mayoría estamos siendo discipulados por este aparato. Pasamos más tiempo acá que con cualquier otra persona. Pasamos más tiempo acá que con nuestra misma familia. Pasamos más tiempo acá que con nuestros hijos. Pasamos más tiempo acá que con el Señor. Tenemos que tener cuidado, porque a quien tú sirves, a esa persona estás heredando.
de quien tú estás recibiendo la información, de quien tú estás recibiendo todo lo que consumes en el día, es la manera en la que tú estás siendo formado. Entonces necesitamos tener relación, el líder con el discípulo con el líder y el discípulo con otro discípulo. ¿Para qué? Para fomentar la unidad del espíritu y tener buenos discípulos y ser buenos discípulos. En el Nuevo Testamento Jesús establece el modelo definitivo que el cual tú y yo tenemos que aprender. Jesús no es nuestro máximo ejemplo, mi amado hermano. En todos los temas que usted quiera tratar, Jesús es nuestro máximo ejemplo, porque Pedro dijo que todo lo que hizo Jesús fue para dejarnos ejemplo, de manera que tú y yo podamos caminar en sus pisadas. Así que Marcos 3:14 nos da el principio de discipulado que nosotros tenemos en esta congregación, y es esto: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Así que Jesús estableció un discipulado de relación, un discipulado de relación personal. Jesús no vino para establecer una religión. Él vino para que tú y yo seamos piedras vivas en el templo. Él vino para que tú y yo podamos tener acceso al trono de la gracia. Él vino para que su sangre limpie todos nuestros pecados y pudiéramos tener una relación con Dios. Ese fue el propósito de Jesús para venir a la tierra. Entonces, cuando Él vino, Él estableció 12 personas, sus discípulos, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Y este es hasta el día de hoy lo que Jesús quiere de nosotros. Quiere que estemos con Él y quiere enviarnos a predicar. Él quiere que nosotros estemos con Él y enviarnos a predicar. Pero también nosotros tenemos que tener gente alrededor de nosotros que esté con nosotros y luego enviarlos a predicar. Que aprendan, que se capaciten, que estén listos para recibir la fe. Así que se discipula para discipular, y los que se añaden a la fe deben compartirla con otros, porque nosotros no dejamos de predicar. Jesús hizo dos cosas, bueno, tres cosas. Primero, Jesús mostró cómo vivir en obediencia al Padre. Después, Jesús instruyó a sus discípulos a obedecer lo que Él les enseñó. Y finalmente, Jesús envió a sus discípulos a predicar. Entonces, primero, Él dijo: yo les he dado ejemplo, dice Juan 13:15, yo les he dado ejemplo para que como yo he hecho, ustedes también lo hagan. Después, Jesús instruyó, da el mandamiento en Mateo capítulo 28: ahora ustedes vayan y hagan discípulos. Ustedes discipulen. Y son enviados los nuevos discípulos a hacer discípulos. Timoteo dice: esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también. Así que, mis amados hermanos, esta es la manera, en relación, en pasar el tiempo, en enseñanza, en repetición, que nosotros podemos entender el discipulado. Ahora, ¿cómo se discipula? Hay varios elementos que hay que añadir al discipulado. El primero de ellos es el conocimiento. Un discípulo tiene que tener conocimiento. Aquí nosotros, mis amados hermanos, no tenemos fuentes secretas, ¿no? Cuando usted me dice: pastor, ¿dónde? No, hermano, esto solamente es para mí. No, este libro no se lo voy a enseñar a nadie para yo controlar el conocimiento. No. Más bien siempre le estamos diciendo: hermanos, vayan, inviertan en la fe, vayan, compren libros, ahorre, compre la Strong para que usted pueda buscar las palabras en el hebreo, en el original, en el griego, que usted pueda ampliar su conocimiento. Cuando de repente decimos: leí en algún libro, y alguien viene: pastor, ¿qué libro es? Hermano, es este, y yo recomiendo que leas este otro, ¿verdad? Hay jóvenes que vienen y me dicen: pastor, ¿qué leo? No, lee este primero, lee el otro primero, y si no lo tienes te lo presto, nada más me lo regresas y con todo gusto lo hacemos, ¿verdad? Y ve y capacítate. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos mantener el conocimiento en un grupo y tener un pueblo o una grey que dependa de nosotros. ¿Por qué? Porque ese error ya se cometió en la historia. Ese error ya se cometió en la historia, cuando el pueblo era analfabeto allá en Europa, y los clérigos, ¿verdad? O las grandes las esferas de poder controlaban el conocimiento. Y entonces le decían a la gente: aquí la Biblia dice esto, y te amuelas y tienes que poner y tienes que dar y tienes que hacer. Y la Biblia no decía eso.
Y finalmente, cuando viene la reforma, es eso, es poder poner en el lenguaje del pueblo la palabra de Dios, de manera que todos pudieran tener acceso a ella y de manera que cada persona pudiera ser discípulo no de una líder, sino de Jesús. Eso es lo que queremos para ustedes, amados hermanos. Yo no quiero que sea mi seguidor, yo quiero que sea seguidor de Jesús. Nosotros predicamos aquí la palabra del Señor para que usted lo conozca a Él, no para que me conozcan a mí, o no para que conozca a su pastor de zona, o no para que conozca a su líder. Todo lo que predicamos en este púlpito tiene que ver con que usted conozca a Jesús y usted pueda tener un encuentro personal con Él. Así que lo primero que tenemos que sembrar en las personas es el conocimiento, y el conocimiento viene por la palabra de Dios. El mismo conocimiento de la palabra de Dios nos va a ayudar en un crecimiento y en una madurez. Segunda de Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que debemos, ¿qué enseñamos cuando discipulamos? La palabra de Dios. Enseñamos la palabra de Dios. Aquí usted me escucha y yo a veces le cuento algunas experiencias personales que puedan reforzar o que puedan aclarar algunos puntos que yo quiero comunicarles. Pero ninguna predicación está basada en lo que me ha pasado a mí. Y ninguna predicación está basada en experiencias, y ninguna predicación está basada en emociones mías. Toda predicación de este púlpito está basada en la palabra de Dios. Está basada en lo que dice aquí. Y cuando yo le digo que usted lo busque, y cuando le digo que lo lea, no es porque, bueno, necesito quemar 30 segundos, voy a hacer que busquen que busquen Nahum, ¿verdad? Que está complicado de encontrar, que busquen Abdías para tardarnos unos 2 minutos y poder perder el tiempo y que pase más rápido. No, mi amado hermano, cuando yo le digo que usted lea conmigo, es porque yo quiero que usted sepa que lo que yo le estoy diciendo está aquí. No está aquí y no está aquí. No está saliendo de mis emociones, no está saliendo de mis pensamientos, sino que lo que yo le estoy diciendo está en la palabra de Dios, y que usted puede tener acceso a ello. ¿Cómo? Si usted le dedica el tiempo para leerlo. Por eso, como discipuladores, animamos a la gente a leer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que siempre les decimos que hagan? Lea un salmo, lea un proverbio y lea un capítulo de algún otro pasaje de la Biblia. Generalmente, cuando son nuevos en la fe, les animamos a leer el Evangelio de Juan, o les animamos a leer Romanos, ¿sí? Yo recomiendo siempre mucho a las personas que vienen con algún problema o que vienen arrastrando algún pecado fuerte. Siempre les digo, lean Romanos, porque Romanos es el camino desde la condenación hasta la santificación, y tú vas a encontrar ahí un proceso que te va a ayudar en tu vida cristiana. Leemos un capítulo diario, 2, 3 capítulos diarios. Podemos leer la palabra de Dios en un año. Entonces, todo lo que nosotros le estamos diciendo, mi amado hermano, es: ame la palabra de Dios, conozca la palabra de Dios, empápese de la palabra de Dios, llénese de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque usted va a ser discípulo del que escribió este libro, no mío. Va a ser discípulo del autor de este libro, de aquel que inspiró la palabra para que fuera escrita. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y tiene una utilidad. Enseña, redarguye, corrige, instruye. ¿Para qué? Para que tú seas perfecto, para que tú estés preparado para toda buena obra. Así que el beneficio de leer la palabra de Dios y de llenarnos de la palabra de Dios, de memorizar la palabra de Dios y de enseñar la palabra de Dios, es para ti. Es para ti como su hijo. Es el regalo de Dios para ti. Así que, ¿cómo debemos o qué elementos tiene el discipulado? Bueno, tiene el conocimiento. Primero debemos poner el conocimiento en nuestros discípulos. ¿En qué creo? ¿En qué creo? Yo les conté el otro día, ¿no? Que mi hijo, cuando estaba chiquito, me decía: papi, ¿qué crees? Como para contarme algo.
Y yo siempre le decía, yo creo en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, el nacimiento virginal de Cristo, la resurrección de Jesús y la segunda venida de nuestro Señor. Y él tenía 3, 4 años. Se me quedaba viendo horrible, ¿no? Y así lo molesté durante mucho tiempo, ¿eh? Así siempre, papi, ¿qué crees? Creo en el Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, el nacimiento virginal de Cristo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya no te voy a contar nada, me decía. Pero cada vez que me preguntaba, ¿qué crees?, yo le respondía eso. Ahora, obviamente yo lo hacía de broma y para molestarlo. Pero si yo hoy te preguntara en qué crees, ¿qué me dirías? ¿Puedes, como dice la palabra de Dios, presentar defensa a todo aquel que demande razón de tu esperanza? O si alguien te hace una pregunta, tú dices, ay, espérame, déjame hablarle al pastor. Pastor, me están preguntando esto, ¿qué le digo? No. Ahora, ya les he dicho que para compartir la palabra de Dios no vamos a debatir religión, vamos a predicar la verdad. Pero conforme vamos creciendo, dudas van surgiendo. ¿Está de acuerdo conmigo? Siempre van surgiendo dudas. Nadie lo sabe todo, ni en lo natural lo sabemos todo, mucho menos en lo espiritual, con un Dios tan eterno, con un Dios tan grande. Nunca vamos a poder saberlo todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar, seguir metiéndonos en la palabra de Dios para poder llegar al conocimiento de nuestro Padre Celestial, poder meternos de lleno en la fe, poder tener el conocimiento. Ok, entonces ya llenamos, tenemos nuestro discípulo y ponemos en él el hambre por la palabra de Dios y el conocimiento. ¿Qué más tenemos que hacer con ellos? Ok, ¿cómo tenemos que hacerlo? Tenemos que tener entrenamientos prácticos con ellos. ¿Qué quiere decir esto? Involucre a su discípulo en algún ministerio. Sirva con él. O busque en su discípulo qué aptitudes tiene. Sí, realmente yo siempre le digo a los jóvenes que vienen a practicar conmigo acerca de su propósito, siempre les pregunto, ¿para qué eres bueno? Ahora no me diga para nada, ¿verdad? No soy bueno para nada. No, todos somos buenos para algo. Dios puso un talento en ti. Y el asunto es que todos estamos buscando un talento espiritual. Yo soy buenísimo para predicar, yo canto increíble, yo toco, soy el mejor maestro. No, mi amado hermano, hay una mujer llamada Dorcas en la Biblia. Y esta mujer sabía hacer ropa, sabía coser. Y hacía ropa y la regalaba a los pobres. Y esa era su predicación. Y fue tal el impacto de esta mujer en la ciudad que cuando murió fueron a buscar a Pedro para que viniera. Y Pedro vino, oró por ella, esta mujer resucitó. Pero entonces, mi amado hermano, yo te pregunto, ¿para qué eres bueno? Y en lo que tú seas bueno o tengas una habilidad, busca cómo servir al Señor con esa habilidad. ¿Cómo puedo ganar las almas con esta habilidad? ¿Cómo puedo hacer para bendecir a otros? Como dice la palabra de Dios en Mateo, ustedes son la luz del mundo, alumbren para que la gente vea sus buenas obras y la gente glorifique a su Padre que está en los cielos a través de esas buenas obras. Esta comunidad de Jope conoció a Dios a través de la ropa que Dorcas regalaba. ¿Cómo va a conocer a Dios tu comunidad? A través de lo que tú haces. ¿Sabes hacer ropa? Ahí está el ejemplo de Dorcas. ¿Sabes cocinar? Regala la comida. Bendice a alguien. Bendice a alguna escuela. Sabes, mi amado hermano, tenemos que buscar en nuestras habilidades lo que Dios nos ha puesto. ¿Cómo voy a servir a Dios con esto? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a honrar a Dios? ¿Y cómo puedo ganar las almas? Y eso mismo enseña a tus discípulos. Busca en ellos sus habilidades, busca en ellos sus dones, busca en ellos lo que Dios puso en ellos. ¿Para qué? Para que tú les puedas decir, oye, ¿sabes qué? Tienes una paciencia increíble, tienes un amor, tienes una gracia, sirve con los niños. Ve, enseña a esta generación la palabra de Dios, siembra en ellos. A veces decimos, ay hermanos, ya los maestros, 4 maestros se volvieron locos, necesitamos más maestros, ¿verdad? Y entonces no, pues con esa publicidad, ¿quién quiere servir en los niños? Pero tal vez hay alguien que dice, no, a mí sí, yo sí, me encanta, yo
tengo la paciencia del mundo, tengo un amor del Señor, tengo una gracia de Dios, puedo servir con los niños, puedo servir con los jóvenes, puedo servir con los ancianos, puedo ir a hacer alguna otra obra de misericordia. El chiste es que nosotros como discipuladores necesitamos buscar a nuestros discípulos para que son buenos. Nosotros lo vemos con nuestros hijos, ¿no? Nosotros vemos habilidades en nuestros hijos, decimos, no hombre, este niño es bueno para esto. Y le preguntas al niño y le dices, oye hijo, ¿te gusta esto? No, pero tú sabes que es bueno para eso. Entonces tú bajita la mano, lo empiezas a impulsar para ese lado. De la misma manera hacemos con nuestros discípulos. Necesitamos buscar sus dones, sus talentos y poder guiarlos hacia el servicio. Número 3, y este no nos gusta mucho, pero siempre hay que hacerlo. A un discípulo se le corrige. A un discípulo se le disciplina. Ahora, en el mundo cristiano siempre dicen exhortación, ¿no? Ay, me exhortó. Y realmente le pegó una gritada, pero lo exhortó, ¿verdad? Entonces, exhortación no es regaño. Y la disciplina, aún como padres, podemos ser duros, pero arriba de nuestra dureza hay un elemento que es más importante, que es el amor. ¿Por qué corrijo yo a mis hijos? Porque los amo. Si yo no corrigiera a mis hijos, si yo no los disciplinaría, entonces yo les estoy diciendo, no me importa cómo sean. No me importa cómo sean. ¿Quieres ser lo que quieras hacer? ¿Quieres irte al mundo? ¿Quieres pecar? ¿Quieres darle vuelo al asunto? Cáele, a mí no me importas. Si no hay disciplina, lo que estoy diciendo es, no me importas. Pero cuando hay una llamada de atención y hay que aprender a disciplinar. Yo, por ejemplo, en la casa tengo varias reglas. Una de ellas es, ok, yo te lo digo 3 veces. La cuarta ya hay un castigo. Tú como hijo debes aprender a obedecer a la primera. Pero te voy a dar 3 oportunidades. Si a la tercera no ha habido una oportunidad, no ha habido una obediencia, entonces viene un castigo. Y el castigo no es lo mismo para todos, porque yo tengo que ver la madurez y la edad de mis hijos para corregirlos. Tengo una regla en la casa, que es la misma regla que había en mi casa, y es 1 por año, un embarazo por año. ¿Cuántos te tocarían, mi amado hermano? Yo me porto bien porque si no me tocan 37 embarazos. Pero, escúcheme bien, aquí hay algo bien interesante. Tenemos que aprender a ser sabios para la disciplina. ¿Por qué? Porque mi hijo, que ya tiene 14 años, bueno, él es muy bien portado, realmente no recuerdo la última vez que lo corregí. Pero llega una edad en donde el castigo tiene que cambiar, ¿no? Donde tal vez al muchacho le va a doler más que le quites el internet por un mes a que le des 13 embarazos. Y que dice el muchacho, no, mejor pégame, pero no me quites el celular, ¿verdad? Tenemos que aprender a ser sabios en nuestra disciplina. Si yo voy a corregir a mis hijos y ya llegamos a la parte de las varas, yo le digo, ahora sí, chiquitito, ¿verdad? Déjame calentar bien para darte bien macizo, ¿eh? A ver, hombre, ahora sí, pásame la vara y a ver, y ahí quédate y no te muevas, no te muevas, ¿verdad que no? No. Tengo que ser sabio para disciplinarlo. Mis hijos tienen que saber por qué los estoy disciplinando. Y si yo estoy enojado para mi disciplina, voy a lastimar a mis hijos. Yo tengo que aprender a calmar mi enojo, llamarlos, cerrar la puerta porque se disciplina en privado, no en público, en privado. Yo me siento, ellos están de pie frente a mí. A ver, hijo, te dije esto, hiciste aquello, fallaste en esto, ¿sí o no? Sí.
Ok, entonces te voy a tener que corregir por esto. No, papi, que no. Acomódese. Y no, no. O sea, trato de medir, por supuesto, mi fuerza para no herirlos, porque el castigo en el amor no hiere. La disciplina no lastima. Tú no estás azotando a tu hijo, estás corrigiendo a tu hijo. Y no le pego con la misma fuerza al que tiene 10 que al que tiene 4. Entonces tú y yo como discipuladores, a la hora de disciplinar o de exhortar a nuestros discípulos, no le gritas al que tiene un mes. Bueno, para empezar, no le tienes que gritar a nadie. Empecemos por ahí. Tú no le tienes que gritar a nadie, porque tú no eres su papá. Tú eres un padre espiritual que está buscando su crecimiento. Pero entonces tienes que ser sabio para disciplinar. La Biblia nos enseña cómo hacerlo. Si uno comete falta, llámalo aparte y habla con él. Si vuelve a reincidir, llama a 2 testigos. Si vuelve a reincidir, habla con él enfrente de toda la congregación. Y si vuelve a reincidir, considéralo como pecador y no forma parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántas llevamos, mis amados? ¿Dónde tendríamos que estar? Algunos de nosotros ya tuvieron que habernos exhortado enfrente de toda la congregación. Sin embargo, siempre estamos tratando de cuidar el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque somos parte de una familia. Y el que es discípulo es hijo. Y yo no sé, mi amado hermano, cómo eres tú, pero yo no quiero lastimar a mis hijos. Yo quiero mostrarles mi amor. Yo quiero mostrarles que los amo. Aún en medio de la disciplina, los amo. Y la manera en la que yo termino de disciplinar a mis hijos, hablo con ellos, les explico por qué los voy a disciplinar. Viene la hora de la vara e inmediatamente después los abrazo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que aprender que la disciplina no es enojo mío, no es un acto de violencia, es un acto de amor. Y en nuestro discipulado, cuando tú discipulas a una persona, tú necesitas ser duro y firme para corregir lo que no está bien, sin lastimar. Sin lastimar. ¿Hay que ser duros? Sí. ¿Hay que ser firmes? También. Sin lastimar. Porque la disciplina, esta oveja que tú tienes, mi amado hermano, no es tuya. Las almas que tú estás cuidando no son tuyas. Hay un príncipe de los pastores arriba de nosotros, ¿no? Hay un pastor de pastores. Y si el pastor de los pastores viene y encuentra que yo lastimé a una ovejita, me la va a cobrar a mí. Por eso tenemos que aprender a ser amorosos, más en la disciplina, más aprender a controlarnos y saber cómo discipular, cómo disciplinar a otros. Número 4, tenemos entonces que darles también las herramientas a nuestros discípulos para que ellos puedan discipular, ¿sí? Yo les he contado a algunos de ustedes, no a todos, pero aprovecho para contarlo aquí parejo. Cuando yo era discípulo de un grupo familiar, yo no sé si porque pensaron que vivía con mi papá y que entonces no tenía necesidad de ser discipulado o visitado, ninguno de mis líderes jamás me visitó. Ninguno de mis líderes de repente uno que otro me decía: oye, ¿cómo andas? No, pues bien, creo. Ah, está bien. Yo no sé si pensaron, bueno, pues ahí está con el pastor, ni modo que lo necesite. Pero eso me causó un problema a mí después, porque como yo no lo recibí, yo no lo sabía dar.
Y en los primeros grupos familiares que tuve, para mí fue muy difícil el aprender a visitar a las personas o el estar al pendiente de ellas. Con el tiempo, gracias al Señor, fui aprendiendo. Pero ¿qué quiero decir con esto? No porque no lo hayamos recibido, no hay que enseñar a hacerlo. Tú y yo necesitamos dar un discipulado integral a las personas que vamos ganando para Cristo. Necesitamos enseñarles a amar a Dios, necesitamos enseñarles a leer su palabra, necesitamos enfatizar que no es una religión, es una relación con Cristo por la salvación que Él ganó para nosotros. Necesitamos enseñar obediencia al Señor sobre todas las cosas. Necesitamos enseñar a tener un carácter cristiano. Necesitamos enseñarles a tener la misión bien clara. ¿Para qué? Para que ellos puedan seguirse desarrollando. No es normal, aunque hoy en día se está volviendo normal, pero no es normal que haya hijos de mucha edad solteros viviendo en casa con sus padres todavía. No es normal. ¿Por qué? Porque tú tienes que llegar a un punto de madurez en donde tú crezcas y dejes a tu padre y a tu madre y te unas a tu mujer y los dos sean una sola carne. Veo gente pisándose callos. No es pedrada para ninguno, pero es pedrada para todos. Es lo mismo en la fe. Es lo mismo en la fe. Pongo la relación padres e hijos porque es nuestros primeros discípulos. Pero si ustedes de este grupo que acabo de mencionar, hable con sus padres y pregúntenle si están de acuerdo con ello. Digo, oye mamá, ¿y tú estás bien con que yo esté aquí soltero toda la vida? ¿Sabe qué va a pasar? La mamá se va a quitar el cinturón en ese momento. O va a agarrar la chancla, ¿verdad? No, porque como padres anhelamos el desarrollo de nuestros hijos. Anhelamos su crecimiento, anhelamos su madurez, anhelamos que ellos tengan éxito en la vida, ¿no? Anhelamos que ellos se desarrollen, que crezcan. Que yo he hablado con mis hijos, yo vacilo mucho con que no, que mis hijos, no, que aguas, que mi hija la voy a proteger. Sí, la voy a proteger, pero también quiero que se case joven. ¿Por qué? Porque los quiero ver realizados. Quiero que mis hijos se casen jóvenes, porque los quiero ver realizados. Quiero ver que ellos también tengan su familia pronto. Así que Cristo, nuestro Maestro, nos discipula a nosotros y Él está esperando que tú también tengas tu familia pronto. Él está esperando que tú tengas tus discípulos pronto, que tengas hijos espirituales pronto y que tú enseñes a esos hijos espirituales a tener hijos espirituales pronto. ¿Por qué? Porque, mi amado hermano, ese fue y ese es hasta el día de hoy el mandamiento de Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ya hablamos de evangelismo en el año. Ya lo hemos practicado, ya lo enseñamos. Si alguien todavía no sabe evangelizar, vaya y hable con su líder de grupo familiar y pídale que le enseñe. Pídale, discipúlame en esto, por favor, enséñame a evangelizar. Pero una vez que sabemos evangelizar, mi amado hermano, nuestra tarea es ir, ganar a una persona para Cristo y hacerla crecer en la fe. Verla, no solamente aventar la semilla, sino poder cosechar el fruto también. Amén. Vamos a orar. Yo quiero que cada uno de ustedes se comprometa con el Señor y diga: Señor, a partir de hoy yo quiero discipular, Señor. No quiero nada más evangelizar, no quiero nada más asistir, no nada más quiero calentar la silla. Señor, yo quiero discipular a alguien, Señor. Dame una persona que yo pueda discipular. Dame una persona, a cada quien. Y si Dios puso a alguien en tu corazón, algún amigo, algún familiar, a algún vecino, yo quiero que ores por esa persona ahorita mismo. Ora por ellos y dile: Señor, ayúdame, Señor, a poder compartirles. Señor, ayúdame, Señor, a poder evangelizarlos, pero también discipularlos, Señor, que puedan llegar a conocerte, Señor, porque esa es la meta, que todos te conozcan, Jesús, que todos te conozcan, Dios. Y queremos ser, Señor, los portavoces del evangelio. Queremos ser aquellos que no cesen de predicar,
pero no solamente arrojen la semilla, Dios, sino que podamos cuidar del fruto, Señor. Podamos cosechar el fruto y ver el fruto en esta casa también, Señor. Poder ver, Señor, a las miles y millones de personas de esta ciudad, Señor, entrar por estas puertas, Señor, y poder tener una relación contigo, Señor. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Y quiero hablar en esta mañana a los que están aquí por primera vez o han venido varias veces, pero no se han encontrado con Cristo, no han tenido un encuentro personal con Jesús, no le han entregado su vida, no están seguros de su salvación, no saben si al morir van a ir al cielo o al infierno. La palabra dice que el pecado nos separa de Dios, pero que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso, si hay alguien en este lugar que dice: yo quiero entregar mi corazón a Jesús, yo quiero una vida nueva, por favor, haga esta oración conmigo y entréguele su corazón a Jesús. Digan: Señor Jesús, en este día te doy gracias por amarme. Gracias por haber dado tu vida por mí. Padre Celestial, te entrego mi vida. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Entra en mi corazón y limpia todos mis pecados. Hazme una nueva criatura, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien hizo esta oración entregando su corazón a Jesús, levánteme su mano, por favor. Me gustaría orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta mañana por cada una de estas personas, Dios, que hoy de todo su corazón están entregando, Señor, su vida a ti. Señor, gracias por la fe que hay en ellos. Yo oro que les bendigas, que les recibas, Dios, que tu mano de poder esté con ellos, Señor. Que sus cadenas caigan, que les hagas libres, que sanes sus enfermedades, y que a partir de este día, Señor, puedan tener gozo y alegría. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.